Bueno, yo estaba estudiando el MIR, estaba atendiendo a una serie de clases. Un día de repente, sin ton ni son, tuve lo que se conoce como una sordera súbita del oído izquierdo y pues a raíz de esa pérdida auditiva pues se me quedó un acúfeno permanente. No se llegó a saber muy bien qué había pasado, pero bueno, la cuestión es que había pasado y que había que enfrentarse un poco a ello, ¿no? Con la incertidumbre de por qué. Estuve unos, digamos, 3 meses como tal, aguantando, intentando tirar para adelante, pues oyendo menos, con el acúfeno. Claro, estudiar 10, 12 horas al día con un ruido ahí en la oreja, pues se hacía un poco insoportable, ¿no? Finalmente me puse un audífono acostumbrador con un ruido blanco. La verdad es que sí que supuso bastante un antes y un después, no estar todo el rato pendiente de tu acúfeno y poder centrarme un poco más en los estudios. 6 meses más tarde de ponerme el audífono y de muchas horas de estudio, me presenté al examen y bueno, lo aprobé y finalmente pues conseguí una plaza para formarme en una especialidad médica, ¿no? Que era lo que llevaba pretendiendo 6 años de carrera. Buenas noches y bienvenidos a todos. Acabamos de ver el testimonio de Sergio, un chico cuya pérdida súbita acabó derivando en acúfenos. Los acúfenos pueden acabar dando problemas a la pérdida auditiva, incluso a nuestra salud general. De hecho, es habitual que los acúfenos acaben generando problemas como estrés, ansiedad o incluso depresión. Hoy estamos aquí en la segunda edición de Audioforum desde Barcelona, para descubrir todas las claves sobre el tinnitus. Todos conocemos a alguien que haya tenido tinnitus alguna vez, incluso nosotros mismos, pero aún así hay muchísimas cosas que desconocemos en torno a este fenómeno. Y para descubrir todas las claves sobre el tinnitus tenemos a nuestros 3 ponentes de hoy. Tendremos a la doctora Aurora Barreto, doctora especialista en otorrinolaringología, adjunta del Centro Coromina de la Clínica Tecnon de Barcelona. A Sergi Barcons, psicólogo especialista en acúfenos, que trabaja junto a la doctora Barreto en el Centro Coromina. Y a César Gonzalo, coordinador en servicios audiológicos especializados de GAES, una marca Amplifon. Una vez finalizadas sus intervenciones, daremos paso a una mesa de redonda para resolver todas vuestras preguntas. Como sabéis, este evento dispone de dos modalidades, presencial y online. Los que estáis en casa podéis ir mandando vuestras preguntas a través del código QR que veréis en pantallas. Las resolveremos al final de las ponencias. Y ahora sí, en primer lugar, doy paso a la primera ponente, que es la doctora Barreto, que nos introducirá en el mundo del tinnitus y sus posibles tratamientos. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el tinnitus, qué es, sus principales interrogantes y todos los mitos, bueno, no todos, pero bueno, la gran mayoría de los mitos alrededor de él. Lo primero, ya técnicamente como era una presentación, lo primero que quiero preguntarles es si tinnitus y acúfeno son lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio aquí y en casa, todos levantar la mano los que crean si el tinnitus y el acúfeno son lo mismo. Los que crean que son lo mismo, levanten la mano. Venga, en casa, también haciendo aquí encuesta. Venga. Entonces, pues lo primero que les diré es que sí lo es. ¿Vale? El tinnitus y el acúfeno son exactamente lo mismo. Desde el punto de vista semiológico, científicamente son lo mismo y dependerá del sitio donde nos encontremos geográficamente y del idioma que hablemos, que utilizaremos un término u otro. En el mundo angloparlante, en el inglés se habla siempre de tinnitus y pues en el castellano podemos utilizar, en Latinoamérica se usa muchísimo más tinnitus y aquí en España se usa muchísimo más acúfeno. No hay ningún problema, cualquiera de los dos son perfectamente válidos. Entonces, ya que sí lo son, hablemos de qué es el tinnitus o el acúfeno.
Bueno, es la percepción de un sonido en ausencia de estimulación sonora externa, la cual es interpretada por la corteza auditiva. Y generalmente le damos mucha importancia al sonido, ¿no? En ausencia de estimulación, pero para mí lo más clave de este concepto es la estimulación sonora a nivel de la corteza auditiva. Si yo les digo a ustedes que quien escucha es el cerebro, ¿me lo creen? Bueno, pues quien escucha es el cerebro, quien ve es el cerebro. Y eso lo sabemos porque si tenemos un paciente que tiene un accidente, un traumatismo, y tiene un traumatismo contuso aquí a nivel occipital, así el ojo esté perfecto, la retina esté perfecta, ese paciente está ciego. Tenemos lo mismo, si tenemos un traumatismo temporal, el paciente, así tenga el oído perfecto, la cóclea y cada célula ciliada perfecta, ese paciente está sordo. Entonces, es súper importante entender que el acúfeno requiere de la corteza cerebral, que nuestra corteza se haga consciente de un fenómeno y eso es lo que va a determinar ahora la nueva generación de tratamiento, ¿vale? Entender que la corteza y la conciencia son papeles principales, son los protagonistas de la ecuación. Entonces, ¿es el tinnitus una enfermedad? De nuevo, levantamos la mano quienes piensen que es una patología, una enfermedad. ¿En casa? Venga, pues el tinnitus es un síntoma, no es una enfermedad. Y si tuviésemos que ponerle un símil con algún síntoma, podríamos decir que se parece al prurito, al picor. Todos hemos tenido en algún momento picor e incluso en ausencia de una picadura o de algo que uno lo vea, pica. Está allí, pica, lo sentimos. Y no es algo patológico. El problema está en que si tuviésemos prurito día y noche, todo el día, nos rascáramos constantemente, tuviéramos rascaduras o tuviésemos lesiones secundarias al rascado, venga, esa es otra historia. Pero tener puntualmente prurito, picor, es completamente normal. Ahora, venga, el tinnitus es un síntoma, es algo que puede ser normal, vamos. Entonces, experimentar un tinnitus es un fenómeno que puede ser perfectamente fisiológico. Entonces, ¿por qué se genera? Bueno, en el tinnitus tenemos la activación de una ruta neurológica. Entonces, es como una conexión, es como imaginarse una carretera de tierra que va del nervio auditivo hacia la corteza. Entonces, esa carretera debería ser de tierra y de manera un peaje. Muy pocos coches pasan por ahí, además tenemos un peaje que pagar. Prácticamente no deberían pasar por allí. Podría levantarse ese peaje, pero bueno, vuelve a cerrarse. Entonces, ¿qué pasa con el tinnitus? Bueno, en este caso, ese peaje se levanta y conecta y nos hace consciente de ese sonido. El problema está en que si esa carretera la comenzamos a utilizar muchísimo más, el sistema nervioso es súper eficiente y dice, hay que asfaltar. Entonces, de una carretera de tierra pasaremos a una autovía y luego de una autovía a una autopista e incluso podríamos terminar con una Autobahn alemana sin límite de velocidad. Entonces, es allí cuando se convierte en un problema. ¿Por qué se sube este peaje? ¿Por qué se activa esta ruta? Bueno, en principio, todos hemos experimentado un acúfeno. Entonces, ¿en qué circunstancias se activa esta ruta? Bueno, tenemos dos causas básicas. Una disminución de la audición o una activación del sistema límbico o emocional. Entonces, la más clásica y que todos hemos experimentado es el de la discoteca, un concierto, un petardo. ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, las células ciliadas del oído interno son muy sensibles al ruido y cuando estamos expuestos al ruido, en efecto esas células terminan trabajando peor, sufren un microtrauma acústico que al día siguiente o al salir de la discoteca lo notarán y al día siguiente lo podrían notar. Y luego cuando la célula recupera su función normal, pues la audición se recupera. Pero escuchamos el acúfeno porque estamos escuchando menos. En efecto secundario a ese trauma acústico, escuchamos menos. Entonces, peaje arriba. ¿Cuál es la otra causa? La otra causa que tenemos es la activación del sistema límbico o emocional. Y es súper importante la conexión que tenemos entre el sistema límbico y el sistema auditivo. Y por supuesto todo esto llega a la corteza, a nuestra conciencia. Entonces, si escuchamos una música bonita, pues nos conectamos y podemos llorar o se nos eriza la piel. O sea que la conexión entre el sistema emocional y el sistema auditivo está allí. Entonces, muchas veces esto es el pico del iceberg. Ya lo hablará un poco más Sergi, pero a veces se suma, porque ya per se el acúfeno, cuando se decodifica en nuestra corteza, se decodifica como una señal de alarma. Entonces, bueno, podemos tener circunstancias en que hayan ambas, tanto una disminución transitoria o permanente de la audición como una activación del sistema límbico o emocional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una consulta especializada en acúfeno? ¿Qué queremos nosotros en la consulta? Pues lo primero es identificar causas secundarias, porque tenemos dos tipos de tinnitus o acúfeno, primario y secundario. En el secundario tenemos una causa orgánica claramente identificable, un tumor,
una otoesclerosis, mucosidad en el oído medio, algo que está generando una pérdida auditiva por la cual ese paciente se activa esa ruta para notificarle a la conciencia que no estamos escuchando bien. Entonces, hay que identificar casos secundarios. Si ese paciente, ¿qué tiene? ¿Y por qué no tiene? Y si es potencialmente solucionable. Por eso se llaman secundarias. Las podemos tratar. Luego tenemos, en el 90% de los casos, será primario o idiopático, donde no hay una causa orgánica más allá de una hipoacusia neurosensorial. O sea, la hipoacusia neurosensorial sí que se considera parte del acúfeno primario. Entonces, luego tenemos el segundo objetivo, que es llevar el acúfeno al punto lo más parecido a lo fisiológico. ¿Cómo es lo fisiológico? Bueno, que esa carretera de tierra sea de tierra y que tenga su peaje y que se pueda abrir y bajar en algún momento. Pues sí, y notarlo en algún momento, pero que no esté en nuestra conciencia, que esté en un punto subconsciente. Entonces, ¿cómo sería el símil de eso? Bueno, el acúfeno hay que llevarlo a algo así como los zapatos o como las gafas, que los podemos llevar siempre puestos. Pero si no pensamos en los zapatos o no pensamos en las gafas, pues yo me meto a la cama con las gafas o me meto a la ducha con las gafas, porque todo lo que no está en nuestra conciencia, pues el cerebro lo anula. Entonces, ese es el objetivo y tenemos herramientas para hacerlo y para trabajarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué estudio realizamos en la consulta de acúfeno? Bueno, hacemos una serie de pruebas, un THI, el Tinnitus Handicap Inventory, que es un cuestionario de calidad de vida. Es un cuestionario de 25 preguntas que nos permite identificar y ponerlo en una escala en base a 100, en acúfeno muy leve, leve, moderado, severo y catastrófico. Y es importante porque es un cuestionario que nos permite ver el estado también un poco de la percepción anímica que tiene el paciente de eso. Por lo menos para mí es muy importante en mi consulta porque me permite trabajar con otros especialistas que tengo a la mano. Ya lo veremos más adelante. Hacemos una audiometría tonal liminar simple y un V-HIT para ver cómo está funcionando el sistema cocleovestibular completo. Y, por supuesto, un examen físico otorrinolaringológico adecuado. Ahora, yo creo que este es el punto clave, donde todo el mundo dice, bueno, entonces, ¿cómo se come esto? ¿Qué es lo que podemos hacer con el acúfeno cuando el paciente seguro ya ha venido de otro montón de sitios que le han dicho que no hay nada que pueda hacer? Bueno, sí tenemos cosas que hacer. Entonces, lo primero que hablaremos será el tratamiento médico. La medicación, la farmacología es sumamente controversial. Eso sí les digo, a día de hoy todavía no existe consenso de que haya una pastilla que sea capaz de atenuarlo, de llevar esa ruta neurológica y que cierre ese peaje. Eso sí que todavía no lo tenemos, pero hay otras alternativas. A pesar de que no hay un consenso, la mayoría de los otorrinos puede utilizar herramientas como la ginkgo biloba, la pregabalina, se puede utilizar incluso el melatonina o bajas dosis de benzodiazepinas. Sigue siendo controversial. Hay sociedades que dicen y lo recomiendan, otros que en contra, dicen al revés, no utilizarlo. En cualquier caso, dependerá del otorrino en particular que llegue y que decida cómo comenzar a abordar a este paciente. Luego tenemos la terapia cognitiva. La terapia cognitiva, la terapia psicológica, sí que tiene evidencia científica sólida y recomendado por las sociedades científicas. En este caso, por ejemplo, la revisión de la Academia Americana de Otorrinolaringología recomienda hacer terapia cuando se pueda y la recomienda porque es capaz de atenuar la percepción de esa activación de un fenómeno que hacemos consciente, ¿vale? Y luego pongo la fisioterapia porque tenemos pacientes que se plantean y dicen, no, es que yo tengo un problema cervical y yo estoy bruxando y porque yo bruxo o porque yo tengo un problema cervical es que tengo el acúfeno. ¿Eso es así, doctora? No, ni el bruxismo ni el problema cervical es la causa. Ahora, sí son exacerbantes. Y es muy importante porque, bueno, si tenemos un problema osteoarticular o osteomuscular de la cabeza y cuello, potenciará y favorecerá porque sube por el tronco del encéfalo y sube a su vez al área donde también empieza a interactuar el sistema auditivo. Entonces, potenciará cualquier fenómeno que esté allí, cualquier pata coja. Entonces, se irá por allí. Y al aliviar la parte osteoarticular, osteomuscular, el paciente se aliviará también si lo tiene. Pero no es la génesis, ¿vale? Y bueno, el tratamiento audiológico, ya César lo hablará, pero desde el punto de vista científico también está recomendado desde el punto de vista científico el uso de audioprótesis cuando tenemos pérdida auditiva, cuando tenemos alguna disminución en alguna frecuencia, es sumamente importante porque subimos la brecha auditiva. Ya habíamos hablado, ¿por qué se levanta el peaje que activa esa autovía? Lo tenemos secundario al
la pérdida auditiva. Entonces, queremos cerrar ese peaje y si subimos la brecha auditiva, lo generamos. Y también el tratamiento sonoro. La terapia sonora también se ha visto que tiene evidencia científica, ambos recomendados por la Academia Americana. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos. Ese es el tema, que no todo el mundo es candidato a una u otra terapia, pero están allí. Y lo último que yo les voy a presentar es la neuromodulación bimodal, el Lenire. Este es un dispositivo que, de hecho, no llega a 2 meses aprobado por la FDA, pero es el único dispositivo médico a día de hoy que ha sido aprobado exclusivo para el tratamiento de acúfenos. Y esto es muy importante porque todos los demás los utilizamos, bueno, para pérdida auditiva y acúfeno, pero uno exclusivo para acúfeno, este sería el primero. Entonces, ¿en qué consiste la neuromodulación bimodal? Bueno, es la estimulación conjunta de la vía auditiva y la vía somatosensorial lingual para generar neuroplasticidad. Venga, esto es lo del libro. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, esto lo que utiliza es, vamos a utilizar la estimulación sonora, vamos a utilizar unos cascos con un sonido adaptado a la audiometría de ese paciente y conjuntamente al poner este sonido le vamos a colocar al paciente un depresor lingual. Entonces, este depresor lingual, que se los mostraré aquí, el paciente utilizará los cascos y el depresor lingual y cuando está escuchando ese sonido se activan unas pequeñas descargas eléctricas a nivel de la lengua. Entonces, ¿qué buscamos con la neuromodulación? Bueno, que la cantidad de impulsos que están subiendo del nervio auditivo a la corteza bajen y luego le damos la ruta, le damos la alternativa. O sea, queremos que no solamente va a atenuar esa ruta, sino darle una nueva alternativa. Entonces sería como tomar el mismo asfalto de esa autovía que se ha generado, que no debería estar allí porque debería ser una carretera de tierra, pero tomar ese mismo asfalto que se ha generado y utilizar ese asfalto para construir una ruta que no pase por la conciencia. Y este es el punto clave, porque lo que no queremos es hacer este fenómeno consciente. Y tiene una efectividad bastante buena para esto, porque la cavidad oral no pasa por la conciencia y a su vez tiene una asociación positiva muy importante con el sistema límbico o emocional. Si todos recordamos, nuestros hijos, los peques, utilizan el chupete o pues lactancia materna, pero el chupete en inglés es el pacificador, el pacifier, porque la succión tiene una asociación positiva, calmante. Entonces, no solamente atenuamos esa vía que está hiperexcitada y no es funcional, ya es per se una neuroplasticidad aberrante y la convertimos en una vía funcional. La neuroplasticidad básicamente es eso, es crear nuevas redes a partir de lo que ya tenemos. Entonces, pues el protocolo que tenemos ahora, pues, seleccionamos a los pacientes que tengan realmente un acúfeno crónico de más de 12 semanas, que no tengan contraindicaciones desde el punto de vista del fabricante, que lo vemos en la visita, hacemos una primera valoración para ver si es un paciente que es candidato, comiencen en una programación y estarán en esa programación 12 semanas, se hace un control con audiometría y se hace un control con un THI, pasa la segunda programación durante 12 semanas y una valoración final. Es importante recordar que la neuroplasticidad requiere de tiempo. Eso sí, recetas mágicas y rápidas para el tinnitus no las hay. O sea, esto es una vía neurológica hiperexcitada que se ha automatizado. O sea, ya es como ir a la calle en el coche. Ya no tienes que pensarlo y lo sabes hacer. El cerebro ya se ha codificado para estarlo buscando. Entonces esto requiere tiempo. Esta terapia va de 3 a 6 meses. Y en general la terapia sonora, el TRT, todo requiere de tiempo. Eso es súper importante. Entonces, bueno, finalmente mi mensaje es, a día de hoy tenemos alternativas para tratar a los pacientes con acúfeno. Tenemos que hacer un enfoque multidisciplinario. Hay que trabajar en equipo. Necesitamos las herramientas psicológicas, necesitamos al otorrino, necesitamos a los audioprotesistas, necesitamos todas esas herramientas. Y decirle a un paciente a día de hoy, 2023, que no hay nada que hacer por acúfeno, que tiene que acostumbrarse, es un error garrafal. Entonces, bueno, hagamos buena medicina y utilicemos las herramientas que tenemos. Y bueno, los datos del Lenire pues los presentaremos en el Congreso Nacional de Otorrino, que son buenos datos. Un placer. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que es súper interesante todo lo que nos has dicho y muy importante la importancia de un buen diagnóstico para poder dar con el tratamiento adecuado. Y ahora es el turno de Sergi Barcons, que nos hablará del tinnitus desde el punto de vista tan importante como es el psicológico. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a este audioforum, ¿vale? Primero os voy a tratar el acúfeno. No. ¿Qué hace un psicólogo aquí? ¿No estamos hablando de un acúfeno?
Pero no hablaremos del acúfeno, hablaremos de las personas que lo sufren. Siempre en las consultas, tanto de otorrinos como de audioprotesistas, viene el paciente con el acúfeno, pero viene el paciente. ¿Y qué vamos a hacer? A centrarnos en el paciente. Os voy a contar mi historia. ¿Vale? Cuando yo era joven, empezaba, con mi profesor, Josep Ribas, me trajo a la APAT, la Asociación de Personas Afectadas por Tinnitus. ¿Qué veíamos allí? Personas con acúfenos, y cada uno nos contaba su historia. Todos eran diferentes, acúfenos diferentes, ¿vale? Pero todos nos decían lo mismo en ese entonces. Soy una carga para mi otorrino. Voy allí y me dicen que no tiene solución. Que me tome esto y a los 2 meses ya veremos. Entonces, ¿qué pasa? El paciente está desesperado, no sabe qué hacer. Y dice, pues no sé, no puedo hacer nada. Entonces, Josep les presentaba esto. El acúfeno es como un iceberg. Nosotros vemos la parte de arriba, que es el acúfeno. Pero ¿qué es lo que no vemos? Todo lo que tenemos debajo. La ansiedad, la depresión, un sinfín de síntomas que todos conocemos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? Es que son lo más maravilloso que hay en el mundo. Es que alegran la vida. Pero ¿alguien ha visto a alguien con hijos? Están tristes, están desesperados. Parece que los niños vengan con instrucciones de chino. Pero yo les toco aquí, llora, y les hago esto y sonríen. ¿Pero qué está pasando? Para un paciente con acúfenos es lo mismo. Ostras, abro la boca y me cambia. Hago acupuntura y me sube el lunes, pero el miércoles me baja. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué les explicamos? Les explicamos que el acúfeno es el síntoma, lo importante que es ver las consecuencias que tiene todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos síntomas. Seguramente muchos de vosotros sabéis, los que tenéis en casa incluso lo sufrís, ¿qué es? El insomnio, la ansiedad, un sinfín de ellos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que realmente quiere el paciente? El paciente quiere llegar a su casa y estar tranquilo, vivir su día a día, recobrar esa vida que ha perdido. Porque antes podía ir a conciertos, ahora ya no. Antes podía ponerse los cascos, ahora le dicen que no lo haga. Antes podía estar, yo qué sé, haciendo cualquier cosa, y ahora no. ¿Vale? Tiene que estar medicado con ginkgo biloba, con lo que sea, y a veces funciona y a veces no. ¿Qué quiere el paciente? Recuperar su día a día. ¿Y qué es lo que se encuentra muchas veces? Este círculo vicioso. Tiene el acúfeno, se siente incomprendido. ¿Qué le genera esto? Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Ahora lo hablaremos. Insomnio. ¿Cuántos de nosotros han padecido insomnio? ¿Os imagináis intentar dormir y no poder porque os pasa algo? ¿Esto qué genera? Más acúfeno. Y este círculo vicioso nos llega ¿a dónde? A la depresión. No todos los casos, ¿vale? Pero mi maestro Josep Ribas siempre decía una cosa. Si existe el infierno en la tierra, es un acúfeno con una depresión. ¿Qué veis aquí? Un tigre. Imaginaros que en esta sala hay un tigre suelto. ¿Alguien tendría miedo? ¿Y si os digo que está en una jaula? ¿El miedo ha bajado? No, hombre, no, que es broma, que no hay tigre. El miedo ha desaparecido. El miedo es la percepción que tiene la persona sobre un posible estímulo negativo. Para muchos pacientes, el acúfeno es peor que un tigre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cambiarles la perspectiva, enseñarles de que este tigre no tiene dientes. ¿Cómo lo haremos? Trabajando con el cerebro, ¿vale? La amígdala, nuestra gran amiga y gran enemiga. La amígdala se encarga de separar cualquier estímulo que recibimos en 2 partes. Amenazante, no amenazante. Recibo un estímulo y me pasa. Me recibo otro y me importa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínase, ¿vale? Que estamos con un amigo hablando tranquilamente en un bar. Llevamos media hora y una persona se pone detrás nuestro. Y al cabo de los 10 minutos dice vuestro nombre. ¿Qué pasará? Vuestra mente ha dejado de escuchar a vuestro interlocutor y está escuchando a esa pareja. ¿Por qué? ¿Lo estabais escuchando? ¿Sí o no? Porque ¿cómo os habéis dado cuenta? Vuestro inconsciente estaba escuchando. ¿Pero qué pasa? Era más importante lo que estaba delante. Pero cuando ha recibido peligro, ¿qué ha hecho? Inmediatamente ha dicho, ¡ey, vigila! Si nosotros conseguimos poner el acúfeno en la parte no amenazante,
el paciente podrá estar mejor. ¿Cómo lo hacemos? Con el cambio de perspectiva. La película Vida es bella, ¿alguien la ha visto? ¿Vale? ¿En qué consiste? Consiste en un padre y un hijo en la Segunda Guerra Mundial, donde el padre se inventa una historia para que el hijo no sufra. ¿Cuál es la verdad? Que está en una guerra. ¿Cuál es la percepción del niño? Que era un juego. Lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva del paciente, hacerle ver que el acúfeno es algo, es su nuevo silencio. ¿Cómo lo haremos? Al final lo explicaremos, pero lo que tenemos que hacer es calmarlo, ver que no es tan agresivo. Ahora imaginaos que en vuestra casa hay un ruido. Entráis. Uy, ¿qué es? Lo buscáis. ¿Vale? Pueden pasar dos cosas. Que lo ignoréis o que os preocupéis. ¿Os preocupáis? ¿Qué hacemos? Lo buscamos. ¿Es la nevera? ¿La apagamos? ¿Sí? Vale, apagamos la nevera. Perfecto. No la podemos apagar. ¿Qué pasará en mi cerebro? Cuando vuelva, ¿estará así? ¿Explotará? ¿Qué estará pasando? Mi cerebro empieza a hacerse preguntas. ¿Qué pasa? Una nevera la podemos apagar, pero ¿y el acúfeno? ¿Y si no podemos apagar el acúfeno? ¿Qué pasa? Nuestra mente empieza a crear un sinfín de posibilidades. Luego vamos al otorrino y nos dice, uy, es que esto es para toda la vida. Por suerte ahora hay otorrinos que ya no lo dicen. Pero, ¿qué necesitamos? Calmar al paciente. Necesitamos que vea que no es amenazante. ¿Cómo lo haremos? Trabajando con las 4 áreas. La parte auditiva, los audioprotesistas, los otorrinos. ¿Por qué? Tenemos que mitigar la parte orgánica. Si una persona escucha, el acúfeno lo tendrá, pero lo tendrá bajo. Si una persona tiene un problema auditivo, se tiene que solucionar. La parte psicológica. Si yo estoy ansioso, estoy desesperado, estoy depresivo, estoy lo que sea, cualquier patología será mala. Si yo me obsesiono por cualquier patología, no podré nunca estar bien, con todos los aparatitos del mundo. La parte bioquímica. Si yo me tomo 9 cafés, ¿cómo estoy? Alterado, perdido. Pero, ¿tratamos la parte bioquímica o tratamos la parte psicológica? Van muy unidas. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? La parte bioquímica, como psiquiatra, neurólogo, si es necesario. A veces no todas las medicaciones son adecuadas, como ha dicho la doctora Barreto, pero tenemos que ver la sintomatología que tenemos. Si tenemos sintomatología que se puede abordar con medicación, la haremos. Si tenemos sintomatología que se puede abordar con psicología, lo haremos. Y si no podemos con las 2 áreas, ¿qué hacemos? Con la parte mecánica. ¿Cuántos pacientes hemos visto que abren la boca y les cambia el acúfeno? Que giran el cuello y les cambia el acúfeno. La oreja no está conectado con el cuello. Pero nosotros, si tenemos patologías asociadas, lo que encontraremos es un incremento del acúfeno. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que los 4 profesionales trabajemos juntos para, sobre todo, mitigar el acúfeno, pero sobre todo para devolverle al paciente su estado normal, su vida cotidiana. Si conseguimos esto, habremos conseguido que el paciente esté contento, habremos conseguido que el acúfeno pase al subconsciente. Nos habremos habituado al acúfeno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergi. Creo que es súper importante todo lo que nos dices, sobre todo la importancia de tratar al paciente y no directamente al síntoma. Difícilmente, si vamos directamente al síntoma y no nos preocupamos de la persona, vamos a tener éxito en esta terapia o en querer ayudar a estas personas. Recordad a los que estáis en casa que podéis ir enviando vuestras preguntas a través del código QR que veis en pantallas y las resolveremos al terminar. Y ahora, para terminar las ponencias, vamos con César Gonzalo, que se centrará en explicarnos el papel tan importante que tiene el audioprotesista en el tratamiento de los acúfenos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como veis, soy el tercero. Entonces, esto tiene una parte positiva, también tiene una parte negativa. La parte negativa es que ya se ha dicho todo lo que se podía hablar del acúfeno. Y por otro lado, tiene una parte positiva que todo lo que se puede decir del acúfeno ya lo han dicho, además de una forma excelente como lo han hecho ellos, y hemos aprendido mucho, seguro que todos. Lo primero, gracias por invitarme, por tener voz y por poder hablar un poco de cuál es el papel del audioprotesista.
Yo el otro día que nos estaba preparando esta charla y pensaba, ¿qué puedo hablar yo en 10 minutos que pueda llegarles a la gente que me va a escuchar, los audioprotesistas? Y al final mi objetivo principal fue pensar en qué podía hacer para rascar un poco en la curiosidad de todos vosotros, todos los que estáis aquí y que queréis aprender algo más del acúfeno. Bueno, yo soy audioprotesista, soy audiólogo, como la mayoría que estáis aquí o los que estáis al otro lado, y bueno, y me dedico a tratar pacientes con acúfenos desde hace más de 17 años. 17 años, fijaros. Empezamos siendo pioneros en esto del tratamiento del acúfeno. Y bueno, es que al final te das cuenta que tampoco es tan difícil, ¿no?, tratar el acúfeno. Parece que sí, pero no, en realidad no es tan difícil. Tratar el acúfeno tiene 3 claves. 3 claves que para todos vosotros va a ser muy fácil y muy accesible. Estéis en el centro que estéis, en la empresa que estéis, lo podéis hacer. Porque son 3 claves muy, muy sencillas, que luego me dicen que se me olvida poner. Uno de ellos es el tiempo. Tiempo que todos tenemos. Todos tenéis tiempo para dedicarle a un paciente. Y veréis lo importante que es el tiempo en esto del acúfeno. 2 es la tecnología. La tecnología que son los audífonos. Hace 17 años teníamos un audífono, que todavía me acuerdo del nombre, que se llamaba TCI Combi, que con ese teníamos que ajustárselo a todos los pacientes, tuviesen la pérdida que tuviesen. Pero hoy por hoy, afortunadamente, esto no es así. Todos los fabricantes tienen audífonos que llevan generador de ruido. O sea que hoy por hoy todos podéis trabajar el acúfeno. Y luego está la tercera que es la más importante, que es la actitud. La actitud que tengáis vosotros respecto al acúfeno. El querer aprender un poquito más, el decir, oye, yo quiero saber más de esto y quiero preocuparme más de esto. Yo, os he dicho, hace 17 años recibí una formación básica. Yo con esto realmente no me sentía experto. Entonces yo dije, yo tengo que saber más de esto y tengo que estudiar y tengo que prepararme. Y es lo que he hecho. Estudiar y hoy por hoy sigo estudiando. Yo estoy ahora haciendo el doctorado y sigo estudiando el tema del acúfeno. Entonces, bueno, si veis, esto es algo muy próximo y muy cercano a todos vosotros, ¿vale? ¿Qué es la terapia? Bueno, terapias hay muchas. Luego veremos qué terapias hay. Pero si hay algo que es común en todas, es una cosa que se llama consejo terapéutico, que habréis escuchado alguna vez. El consejo terapéutico, fijaros desde dónde va, que va desde que el paciente entra por la puerta y el paciente llega a la persona que está en recepción y le dice que tiene un problema en el oído y que tiene un ruido. Y la recepcionista le dice, bueno, no te preocupes porque te voy a dar cita con el especialista en acúfenos. El especialista en acúfenos. En ese momento, para un paciente de este tipo, que le cambia todo. Pensaros un paciente que ha ido a muchos sitios y en muchos sitios le han dicho que el acúfeno, pues como han dicho, tienes que habituarte a él, va a ser para toda la vida, no tiene cura. Y de repente me dicen que hay una persona que es experta. Ahí empieza el consejo. Ahí ya el paciente empieza a mejorar, aunque no lo sepa. Y luego está cuando pasa con vosotros, que es una de las claves que os he dicho. Le vais a dedicar algo que es tiempo. Tiempo que tampoco se le ha dedicado hasta ahora. Tiempo para explicarle, lo primero, que es el acúfeno, que no es una enfermedad, que es una sintomatología, que es algo muy natural, que tiene solución, no tiene cura, porque no es una enfermedad, pero que puede mejorar. Y le explicáis, le hacéis un cuestionario, le preguntáis cómo es su ruido, le dais tiempo a que os explique. Fijaros si es importante que yo les contaba. Yo he tenido casos en los que después de hacerle todo esto, pasarle el cuestionario y demás, digo, vamos a hacer la acúfenometría y me dicen, ¿te importaría hacerme el otro día? Porque es que hoy no tengo acúfeno. Y era un acúfeno problema. Esto no es lo habitual, pero me ha pasado. Fijaros este tiempo, lo importante que es que lo sepáis gestionar bien. Pero esto no es todo. Esto no es solo esto, con esto solucionamos. Luego están las terapias. Terapias hay muchas, ¿vale? Nosotros somos audioprotesistas y somos personas que trabajamos con una herramienta, como hemos hablado antes, que es el audífono. Y como tal, cualquiera de ellas son terapias que se pueden trabajar con el audífono. El audífono es importante que sepamos gestionarlo bien, que sepamos programarlo bien. No se programa igual a un paciente que tiene acúfenos, porque hay que tener muchos factores en cuenta. Hay que tener muchos factores, como ha dicho antes Sergi, toda la parte de
de lo que es la articulación temporomandibular, de cómo son las presiones del oído, las ventilaciones. Es decir, hay que tener muchos factores en cuenta a la hora de programar un audífono. Y luego está el ruido, la terapia en sí, la terapia sonora. Yo, la que más os recomiendo, o la que más he utilizado, hasta ahora en realidad he trabajado con todas, pero la TRT. La TRT es la terapia más fácil para un audioprotesista, es la ideal, porque es que se hace a través del audífono. Y no solo es el habituador, como hemos visto, pero el ruido, lo que buscamos al final es conseguir algo que es la habituación. La habituación es, para que lo entendáis, es inhibir, es la inhibición del acúfeno. ¿Qué significa inhibir? Inhibir es que el paciente deja de escuchar el ruido. Es decir, llega un momento que es capaz de decir, es que no estoy escuchando el acúfeno, es que hoy no he percibido el acúfeno. ¿Qué ha pasado? Un poco lo que nos decía Sergi, ¿no? Ha salido de su estado de alarma, es decir, ya no está en ese punto de alarma y hemos conseguido que el cerebro inhiba. Y esto es capaz de hacerlo el cerebro. Os voy a poner un ejemplo que ya también Sergi me lo ha usado, pero es un ejemplo que seguramente todos lo habéis visto en vuestra vida diaria, que es el ejemplo de la nevera. Todos tenéis nevera, ¿verdad? Entonces, cuando entráis en casa, entráis en la cocina, entráis en la nevera, en la cocina, y está la nevera, pero nadie escucha el ruido del motor de la nevera. Y está ahí, y está funcionando. Y de repente, un día, imaginaros, llego yo y os digo, oye, ¿ese ruido que hace la nevera es normal? Porque he escuchado en la radio que hay neveras, ya han pasado en 3, que ha estallado la nevera y tenía un ruido parecido a este. De repente dices, esperas, a ver si ese ruido... Y ya cuando entras en la cocina, lo primero que escuchas es la nevera. Y tanto te obsesionas con el ruido de la nevera que al final cambias la nevera. Bueno, pues esto es el acúfeno. Esto es realmente lo que es el acúfeno y lo que nosotros podemos hacer con el acúfeno. Es decir, vamos a conseguir que ese ruido que nosotros estamos escuchando constantemente, consigamos controlarlo y consigamos que el acúfeno vaya a un sitio en el cual realmente no me genere molestias. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco lo que yo os quería contaros desde el punto de vista del audioprotesista, es decir, desde el punto de vista de vosotros como audioprotesistas, lo que podemos conseguir. Y espero haber conseguido mi primer objetivo, que era rascar un poco en la curiosidad y que queráis aprender un poquito más sobre el acúfeno. Así que muchas gracias. Muchas gracias, César. Yo me sumo a ti también. Animaros a todos desde aquí, a los audioprotesistas, a estudiar, a haceros algo mejor. Hay muy pocos audioprotesistas especializados en acúfenos y es algo súper necesario. Yo os animo a estudiar, a haceros un poquito mejores y al final buscar ser los mejores en lo vuestro. O sea, estudiar, estudiar y estudiar. Y bueno, vamos a proceder ahora a responder todas las preguntas que nos habéis ido enviando y, por supuesto, los que estáis aquí podéis ir levantando la mano y os pasaremos el micrófono y responderemos a vuestras preguntas. Hola, buenas. Esta pregunta es para la doctora. Hablábamos del enfoque multidisciplinar, pero no hemos hablado del tema nutricional aparte del suplemento. Vale, más que nada por el tema de la microbiota y el eje intestino-cerebro. vale, Si también está afectando por estilo de vida, aparte de el tema del ejercicio, resultados que puede dar por el tema del ejercicio, pero sí el tema de alimentación y si se ha mirado el tema de la microbiota, sí puede estar afectando también, porque igual que afecta al estado de ánimo, también podría estar afectando a incrementar este tinnitus. A ver, bueno, realmente que te diga que haya algún estudio sólido que nos diga que hay una conexión de la microbiota, de intestino permeable, de todo el tema proinflamatorio a nivel intestinal que sea capaz, o sea, como se ha visto, por ejemplo, con el sobrecrecimiento intestinal, con la cándida, que en efecto tienen un efecto a nivel de depresión, de ansiedad, etcétera, que está muy claro. Con respecto al acúfeno, no, o sea, no se ha visto. Sin embargo, lo que yo te decía, la verdad es que para que haya acúfeno tiene que haber la activación de esta ruta neuronal que va del nervio auditivo a la conciencia. Y
como tiene dos grandes causas, o sea, pérdida auditiva o activación del sistema límbico emocional, si nuestro sistema límbico emocional está activado porque tenemos ansiedad, depresión y que puede estar relacionado con que el paciente tiene un intestino permeable, tiene un sobrecrecimiento de cándida, hay algún tema intestinal más, un poco más que podría haber. O sea, sí, sin duda. O sea, si tenemos un paciente ansioso, tenemos un paciente que no se encuentra bien desde el punto de vista emocional, segurísimo tendrá un acúfeno, o sea, podrá hacerlo. Y esto es algo que me enseñó Sergi, pero es que el acúfeno es un somatizador. Hay personas que cuando están nerviosos, pues tienen que correr al baño porque pues, harán caca, o sea, están nerviosos. Y en efecto su cuerpo responde orgánicamente ante un estímulo que es netamente estresor, ¿no? Psicológico. Entonces, bueno, el acúfeno también forma parte de eso, de palpitaciones, sudoración, acúfeno. Entonces, sí, o sea, ahora, bueno, toda esta nueva tendencia de la microbiota, de la nutrición, del estilo de vida, pues sí, o sea, los receptores a nivel intestinal están íntimamente conectados con el sistema nervioso y seguro que hay una conexión. Que te diga que hay un estudio sólido, real, que lo compruebe, no. Pero bueno, sin duda, si tenemos una activación límbica, emocional, podríamos tener un acúfeno. Entonces, pues sí, yo le digo a mis pacientes que les dé el sol, que se alimenten bien y que hagan deporte, porque en general todo mejora también con eso, o sea, mejora también. Y aunque no es lo típico, yo trato de ver a los pacientes más integral. Entonces, bueno, un poquito, no me voy mucho, no es mi área de experiencia, pero que trato de que tengan un estado anímico mejor. Por eso trabajo muy de la mano también con Sergi. Gracias. Vale, ahora tenemos una pregunta que es para César, un chico que se llama David. Nos cuenta que hace una semana un paciente acudió a su consulta. El paciente no presentaba ningún tipo de pérdida auditiva, pero hace muchos años tiene acúfenos y le comentó que se había informado muchísimo sobre acúfenos. Se ha hecho 1000 pruebas y por internet vio la existencia de unos audífonos que no amplificaban el sonido, pero sí que enmascaraban el acúfeno. Y quería preguntar si este audífono existe y en caso de que exista, cómo funciona exactamente y si sería posible adaptarlo en nuestros gabinetes. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad sí, existen muchos tipos de audífonos, incluso hay los propios audífonos que tienen amplificación auditiva se pueden utilizar sin la propia amplificación y que sirvan como, me voy a poner de pie porque estoy más cómodo, y que sirvan un poco como habituador, ¿no? Es decir, al final nosotros la terapia, como hemos visto, lleva mucho más que solo el habituador, pero sí es cierto que el audífono ayuda mucho con toda la parte de la curva que nosotros generamos para generar la habituación. Entonces, paciente que no tiene pérdida auditiva, que tiene un acúfeno, bueno, lo primero es que se haga un buen diagnóstico, es decir, el acúfeno siempre pasa cuando hay alguna alteración en la vía auditiva. Puede ser que realmente haya una pérdida auditiva y solo esté en una frecuencia, por lo tanto hay que estudiar todas las frecuencias intermedias. Puede ser que la lesión esté más allá de la frecuencia de 8000, que muchas veces no estudiamos, que estén en otras frecuencias. Y puede ser que no, puede ser que realmente pues, no sea un tema de pérdida auditiva y sea más un tema, pues, como hemos visto, más de meseteros, periteroideos, de bruxismo, y eso lo esté generando. Entonces, lo primero de todo es un buen diagnóstico, ver realmente de dónde viene, dar los pasos adecuados, es decir, si es un tema de tratamiento de fisioterapia, empezar con fisioterapia, y si al final ya ha tratado todo esto y lo que quiere es hacer un tratamiento sonoro, bueno, pues un audífono, sea este o sea cualquier otro audífono que solo lleve generador. Yo ahora mismo no conozco un audífono que solo lleve generador a día de hoy, pero si lo hay, prácticamente se puede utilizar para hacer la terapia sonora. Genial, gracias. ¿Alguno de por aquí tiene alguna pregunta antes de que sigamos con las preguntas de casa? ¿No? Vale. Yo creo que esta pregunta la puede responder la doctora. Si alguno de los otros dos queréis responderla también, preguntan si hay relación genética en el acúfeno. Vale, bueno, de nuevo, el acúfeno no es genético, lo que puede ser genético es la pérdida auditiva. Entonces, si tenemos pérdida auditiva, la probabilidad de tener un acúfeno está. De nuevo, esa vía neurológica se activa por activación del sistema límbico o por una pérdida auditiva. Y interesante lo que acaba de decir César, el rango con el que de forma habitual utilizamos el audiómetro hasta 8000 no evalúa todas las frecuencias. Entonces, sí que podrían haber personas que genéticamente tienen historia en la familia de pérdida,
y pueden tener un acúfeno y se pasa de alto y pareciera que audiológicamente están bien y no lo están. Pero bueno, la pregunta, ¿genéticamente el acúfeno como tal es genético? No, lo que es genético es la patología auditiva, ¿vale? O sea, y pues, por ejemplo, la autoesclerosis no es un acúfeno primario, si lo tenemos es un acúfeno secundario, es genético. Y todas las hipoacusias neurosensoriales, todas las sorderas neurosensoriales pueden dar acúfeno, las genéticas pues serán genéticas, ¿no? O sea, lo que digo es que, como les digo, es el síntoma. O sea, el acúfeno no es la enfermedad es la pérdida auditiva, ¿no? Genial, gracias. Sergi, ¿qué tiempo de media tarda en llegar un paciente con acúfenos a un psicólogo? Normalmente nunca. ¿Por qué? Porque, siendo sinceros, ¿vale? ¿Por qué? Porque van al otorrino y el otorrino allí se pierden. Prueban un fármaco, prueban otro, se van a no sé qué sitio y el paciente dice, ¿por qué tengo que volver al otorrino si ya me ha probado toda la medicación que tiene y no mejoro? No vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que ahora, por ejemplo, en la Tecnon, que tenemos la unidad de acúfenos, ya empezamos a derivar. ¿Por qué? Porque vemos un problema de que, ostras, muevo la mandíbula, ostras, ve al fisio, ostras, esta persona está depresiva, va al psicólogo. ¿Qué pasa? Nos encontramos que desde mucho tiempo no se deriva. El profesional se lo queda como si fuera suyo y no lo da. Y al final, ¿qué pasa? Nos tenemos que centrar en el bien del paciente. ¿El paciente qué necesita? ¿Necesita un psicólogo? Pues lo enviamos. ¿Un psiquiatra? Pues lo enviamos. No pasa nada. Yo tengo pacientes que me han llegado el primer día, digo, al psiquiatra, al fisio. ¿Por qué? Porque no es mío. La vida es suya. Lo que tenemos que hacer es que el paciente mejore y esté bien. Y cuando mejora y está bien, al final es lo que hace que vuelva, esté contento y sobre todo le diga al resto de gente que diga, chicos, que esto tiene solución. Me puedo poner un audífono para escuchar, puedo ir al otorrino, puedo hacer más que tomarme algo. Entonces es lo que intentamos hacer. Genial, gracias. César, aquí nos dicen, me gustaría saber cuál es el procedimiento usado en el gabinete desde un punto de vista de un audiólogo. ¿Cómo proceder y cómo se procede desde el punto de vista sonoro? Vale. No me levanto. Hay varias, es decir, desde el punto de vista del audioprotesista, la terapia empieza, como he dicho antes, desde el consejo terapéutico. Es decir, los pasos son estos. El paciente llega, le hacemos toda la parte de consejo, toda la parte de evaluación. Es una evaluación que tiene que ser completa para saber dónde está localizado el acúfeno, saber un poco cuál es realmente la molestia, con el THI principalmente. Y posteriormente empezaremos con la terapia. La terapia, lo primero que se hace es la corrección auditiva, es esencial, por pequeña que sea, y lo que he dicho, aunque son 2 frecuencias, 3 frecuencias agudas, tenemos que hacerlo. Y tiene que ser una adaptación correcta. No, tenemos que tener en cuenta también muchas cosas, la parte toda de ventilación, de que tenga una buena ventilación si lo requiere, etcétera. Y luego empezamos con la terapia sonora. La terapia sonora, si por ejemplo nos centramos, pueden ser muchas, es decir, depende qué tipo de terapia, porque cada terapia sonora tiene unas fases diferentes. Por ejemplo, está la TSS, que empieza mascarando el acúfeno. Luego está, por ejemplo, la de inhibición, que hace un trabajo también un poco, digamos, de mascaración, estimulando e intentando ampliar los tiempos de inhibición residual del acúfeno. Y luego está la TRT, que directamente lo que hacemos es trabajar con un ruido diferente al acúfeno. Normalmente es un ruido que tiene un pico más o menos en 2500, 3000 hercios. Y lo que buscamos es que el paciente, es decir, que el cerebro preste atención al nuevo ruido que le ponemos. Es un poco como la neuromodulación, ¿no? Generamos un nuevo estímulo de ruido en el cual el paciente, sabemos que el cerebro va a prestar más atención al nuevo ruido. Y es un ruido que nosotros controlamos. Y lo que vamos a hacer en cada revisión, en cada visita, es ir controlando este ruido y siempre va a estar por debajo del acúfeno del paciente. Con lo cual, lo que iremos consiguiendo es que día a día lo que vamos haciendo es bajar el ruido que nosotros tenemos. El día que viene el paciente decimos, vale, ¿cómo está tu ruido? ¿Cuál está más alto? ¿El ruido el tuyo o el que yo te he puesto? Pues yo creo que está ya más alto el ruido mío. Vale, pues entonces el ruido que tú me has puesto, pues lo que voy a hacer es bajarlo. Y así progresivamente hasta que conseguimos que los niveles de acúfenos van bajando. Esto es una terapia, es decir, esto no el ruido se ajusta un día, pero cada revisión que tiene tenemos que preocuparnos de ir bajando ese ruido en caso que haga falta. Genial, gracias.
El tema de hoy está generando muchísimo interés. Creo que vamos a tener que hacer otra sesión para poder abordar todas las preguntas que llegan. Vamos a intentar resolver alguna más. Las que no podamos resolver hoy, intentaremos contestaros por correo. Una pregunta que nos llega es ¿cuál es la tasa de éxito en los tratamientos del tinnitus? Bueno, a ver, es grande, ¿no? O sea, dependiendo de qué terapia utilicemos. Como les digo, lo que tiene evidencia científica sólida sería la terapia psicológica, la terapia auditiva, la terapia sonora, yo diría que por excelencia, TRT, utilizar los audífonos, o sea, cuando hay pérdida auditiva, la adaptación prostésica y el lenire. Cuando se utiliza y se utiliza bien, pues los rangos pueden, depende de cada caso en particular. Es una pregunta muy amplia y bueno, pero podríamos estar desde un 70 hasta un 90% de éxito. Va a depender de cada paciente, va a depender de qué tiene cada paciente, de cuál es su pérdida auditiva, de qué tenemos. Por ejemplo, lo más nuevo, la neuromodulación, ahorita los números están más o menos un 85-90% de éxito, o sea, son números buenos. Entonces, se pueden hacer nuevas cosas, ¿no? Lo que digo es, a veces no es solamente una terapia, o sea, muchas veces hay pacientes que se adaptan y usan audífonos y en conjunto están haciendo también terapia psicológica. Pues mejoró por el audífono o por la terapia psicológica. Es muy difícil distinguir y hacer el porcentaje de éxito de este y de este, ¿no? O sea, ahora, como lo manejamos en la unidad, hacemos un enfoque multidisciplinar. Los pacientes que yo tengo que he derivado para hacer audífonos o los pacientes que se han adaptado con lenire, con el neuromodulador, la mayoría también están haciendo terapia psicológica. Entonces, abordamos al paciente desde un punto de vista mucho más completo, ¿no? Y por eso los números son buenos. O sea, yo diría que ahora, haciéndolo bien, lo que les digo, el objetivo es llegar esto al punto lo más fisiológico que sea, que ya lo hemos visto, es llevarlo al inconsciente, al subconsciente, es decir, que esté, pero que no lo notemos. Y la mayoría de los procesos del cuerpo son así, están, pero no lo notamos. Eso sí se puede. Lo que pasa es que hay que, dar con la fórmula. Pero bueno, los porcentajes de éxito son buenos. Lo que tienes que dar son con buenos profesionales que estén dispuestos a ayudar al paciente. Sí, claro que sí, por supuesto. Hay una cosa que también se tiene que entender, que es la mejora y la cura son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay pacientes que me vienen y me dicen, quiero que se me vaya el acúfeno. ¿Qué les hago yo? ¿Se ha ido? No. Les cuento siempre, digo, ¿te acuerdas de tu ex, no? Hace 20 años que tienes tu ex. ¿La puedes olvidar? No, pero la superas. ¿Por qué superas una ex? Porque ya, no todo el mundo, pero bueno, con el acúfeno pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el ex todo el día dando por saco, ¿qué pasa? No podemos superarlo. El acúfeno pasa igual. Cuando nosotros aprendemos a vivir y aceptamos que el acúfeno es el nuevo silencio, vivimos mejor. Claro. Entonces, el porcentaje es alto cuando el paciente comprende que la solución no es enfrentarse a él, sino convivirlo. Igual que una persona con silla de ruedas, si dice que quiere andar, vamos mal. Tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Si aprende a vivir con lo que tiene, podrá estar mejor. Y también entender que ese vivir con ello no quiere decir que tengas que tener algo que te moleste. O sea, yo siempre le digo también a los pacientes, no tiene por qué ser algo molesto o algo desagradable o tener algo en el oído todo el tiempo, no, o sea, porque la mayoría de las veces del día, pues, haciendo actividades de la vida, no lo escucha. O sea, cuando logras hacer una buena terapia, te dice, bueno, realmente no lo escucho, estoy en el silencio lo noto, o en ciertas situaciones lo noto, pero luego llegas a puntualizar en momentos donde se note, pero luego realmente se convierte en los zapatos. O sea, ese nuevo silencio, pues el silencio realmente no existe, el oído está diseñado para oír. Si todos nos metemos, porque todos los audiólogos aquí se meten en la cámara, pues todos escuchamos un pequeño sonido y ese viene de fábrica. De hecho, o sea, todos de fábrica tenemos las células ciliadas se mueven un poquito y ese movimiento genera un pequeño ruido. Hay un acúfeno súper de fábrica que todos tenemos. O sea, hay que adaptarle, hay que hacerle enseñar cuál es el objetivo real del paciente y recanalizar y entender que es un síntoma, no es una enfermedad, no puedes curar algo que es normal. O sea, no quiero sentir el latido del corazón. Bueno, el corazón va a latir, o sea, está allí. O sea, pero no tienes por qué ser consciente de él. Vamos a tomar estrategias para que no lo escuches. A ver, que en algún menor o menor grado se podrá hacer o no. Bueno, hay vías neurológicas que son tan fuertes, tan sólidas, que atenuamos.
Pero bueno, con que el paciente pase de un cuestionario de un 80-90, donde tenga ideas suicidas, donde tenga severamente comprometido su vida, a pues escucharlo en ciertas circunstancias, a tenerlo presente, pero que no lo condicione, oye, sí. O sea, siempre se puede mejorar. Y yo nunca hablo de curar, pero realmente mejorar muchísimo, e incluso donde podríamos llegar a no pasar de ello. Pero es lo que decía, lo convertimos en un fenómeno inconsciente, que esté, pero que no lo notemos, los zapatos. Eso se puede, sí que se puede. Yo me uno a este coloquio. Creo que lo difícil está en hacerle consciente al paciente de que el ruido no va a desaparecer. Porque en realidad estamos hablando de cosas, habituación, de inhibición, pero el paciente lo que quiere es que me lo quites. Entonces, todas las mañanas se levanta pensando en su acúfeno. Y nosotros, por ejemplo, hacemos el THI pre y post. ¿Por qué opcionamos el post? Porque muchas veces el paciente viene y dice, es que no he mejorado nada. Y le vuelves a pasar el THI y dices, sí, has mejorado mucho. Y tienes que hacerle consciente de que eso ha conseguido mejorar, pero que hasta que no se olvide de que su acúfeno no va a desaparecer tan fácilmente, lo va a escuchar todos los días, porque yo todos los días me levanto y lo busco. Y si no me levanto y ese día no lo oigo, me preocupo más todavía. Y lo busco más. O lo buscas. Claro. El problema se convierte, yo le digo a mis pacientes, bueno, tienes que hacer el ejercicio consciente y voluntario, así como te paras y haces ejercicio, hacer el ejercicio consciente y voluntario de no buscarlo, porque resulta que el acúfeno se convierte en el azúcar. Todos hemos probado el azúcar, entonces el cerebro sabe, ya conoce esa ruta, ya sabe que si se va por esa vía, lo conseguirá. O sea, lo va a identificar. Si tú lo piensas, automáticamente esa ruta, así tengas el peaje, se va a abrir. Entonces, yo le digo a mis pacientes, tienes que hacer el ejercicio consciente y voluntario de no buscarlo. Eso no quiere decir olvidarlo, eso no quiere decir ignorarlo. Quiere decir que yo estoy viendo a Sergi, pero no estoy pensando en Sergi, estoy pensando en lo que estoy diciendo, no decirlo mal, porque si no me está viendo todo el mundo en la web, estoy pensando en otra cosa. A pesar de que lo veo, está en mi mente, pero mi hilo de pensamiento no se va para allá. Entonces, lo peor que puede ser un paciente con acúfeno es pasarse todo el día pensando en el acúfeno. Por eso es que si no bajamos la cabeza, la parte emocional, que es lo que... Entonces, el paciente no mejora ni con el TRT, ni con la NIRE, ni con nada. Necesita bajar la parte emocional para que eso sea efectivo también. Vale. Muchísimas gracias. Es que es un tema, la verdad, que es súper interesante y que tiene muchísimo para hablar. Vamos con la última pregunta. Hola. Vale, hay un orden, es decir, yo me viene un paciente, ¿no? ¿Cómo sé si tengo que hacerle primero la terapia sonora o le tengo que hacer la terapia psicológica? Bueno, yo no, pero en este caso mandarlo al psicólogo. Si yo empiezo una terapia sonora y no funciona, ¿la segunda opción es la psicológica? O sea, ¿o hay un trabajo conjunto? Es decir, yo me viene un paciente y os tengo que avisar y empezamos a trabajar juntos. A ver, la verdad es que no hay una fórmula, ¿no? O sea, no hay una fórmula ideal. Yo te puedo decir lo que hacemos en el despacho, ¿no? Donde tenemos la oportunidad, que no tiene todo el mundo, de tener un psicólogo, un fisio y otorrinos que hagan y que podamos derivar cuando querramos utilizar audífonos, cuando queramos hacer terapia sonora o cuando el paciente vaya a hacer NIRE. Pues, al final, cuando el paciente llega, para mí el THI marca mucho la pauta, porque el THDI es un cuestionario de calidad de vida. Entonces, si tenemos un paciente con un acúfeno leve o muy leve, yo todavía puedo pasar del psicólogo, puedo esperar. Y ya lo que yo le estoy diciendo, que es lo que decía César del consejo terapéutico. Un problema es cuando... Claro, si es un leve o muy leve, el consejo terapéutico que le doy yo en esa primera visita lo va a calmar, porque yo ya de entrada le voy a decir que hay cosas que hacer, le voy a explicar lo que tiene, y eso lo va a calmar, y le voy a dar el ejercicio consciente y voluntario, no buscarlo. Puede ser que utilice algo, aunque la medicación es controvertida, generalmente le coloco algo y veo, pero si está en un moderado, si está en un severo o en un catastrófico, automáticamente coloco medicación. Yo sí pongo algo de medicación para la ansiedad, porque la tiene, y derivo a Sergi, si está en un moderado o un severo. Y si les llega a ustedes, ni vosotros, ¿no? Sí, Ustedes, si les llega, tienen que, y ven que tiene un THI elevado, ese es un paciente que debe ir al psicólogo, o sea, en conjunto. Y ya depende de cada médico, ¿no? Pero no a cualquier psicólogo, ¿no? Por lo que habéis dicho, no todo el mundo está formado en... Lo ideal es que sea un psicólogo especialista en acúfeno. Claro, y eso es complicado, pero bueno, por lo menos que mejore su ansiedad. Sí, porque hay gente que viene, por ejemplo, y es que yo, doctora, me empeño en pacientes de Granada.
Y yo vengo a verme con usted de Granada para ver si el Lanier me sirve, si el Lanier me sirve, y estás muy ansioso, tienes que verte el psicólogo. Haces a alguien que te ayude a manejar tu estrés. No hará lo que hace Sergi, no, pero bueno, ayuda. Y después de eso, pues en función del THI y de lo que tengamos, pues y del grado de pérdida auditiva, yo también siempre le planteo al paciente, tenemos alternativas. Si es puramente el acúfeno, podemos o no trabajar con el neuromodulador bimodal, pero si tenemos pérdida auditiva, siempre está la alternativa de comenzar con audífonos. Para mí, comenzar con el audífono, y además el audífono, pues lo puede probar. Entonces, cuando tenemos pérdida auditiva, pues, y aparte que el ENIRE, el neuromodulador tiene un rango auditivo particular. No todos los pacientes son candidatos. Entonces, si me sale del rango, automáticamente será un paciente que utilizaremos para audífonos. Cuando el paciente no tiene ningún tipo de pérdida auditiva, son pacientes que podemos utilizar de entrada el neuromodulador o podemos ir a un TRT, que es complicado si no usas, pero más o menos ese sería el esquema. Pero depende mucho del profesional al que llegue. O sea, para mí el THI marca mucho la pauta. Gracias. A ver, hay una cosa que me gustaría matizar, que es, para mí está muy claro cómo se tiene que hacer. Primero el otorrino. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar todas las partes orgánicas. Porque si una persona, entiéndeme, está sorda porque tiene un tapón, me viene a mí y ¿qué le hago? ¿Le hago vudú o le hago algo? No. Bueno, pero eso lo habría identificado ya si tiene un tapón de cera. Exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que descartar todas las patologías orgánicas. El THI nos da mucha información. Pero hay una cosa que ha dicho César que es importante, es cuando tú un paciente lo tienes y de las media hora, una hora, te habla 10 minutos del acúfeno y de los 50 de lo mal que estoy, el acúfeno importa, pero lo importante no es el acúfeno, es qué pasa después de, ¿vale? Entonces, y luego, el tema del psicólogo. Hay muchos tipos de psicólogo, muchos me van a matar, ¿vale? Pero sabemos una cosa, que los que son conductuales o cognitivo-conductuales sirven para el acúfeno. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en qué le pasa a la persona. Por una parte conductual, que es, por ejemplo, hay una cosa que es la fonofobia, que muchas veces se confunde con la hiperacusia. Dice, no, es que voy a un sitio... No, tú lo que pasa es que estás acojonado, ¿vale? No, no pasa nada. ¿Por qué? Hay un tío con una obra y no le tienes miedo, pero vas a un concierto y ya te pones negro. No, no. Tenemos que ver qué es exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El conductual o cognitivo-conductual lo que intenta es abordar la parte sobre todo de la amígdala y de los miedos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene miedo, el acúfeno le sube, todo le sube, toda la sintomatología le sube, sobre todo la ansiedad. La ansiedad y el acúfeno son grandes amigos. Con más ansiedad, más acúfeno. Por lo tanto, si tenemos que derivar a alguien o un especialista en acúfenos, que somos 4, o alguien que se dedique o conductual o cognitivo-conductual. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la ronda de preguntas. Vamos a intentar responder las preguntas que han quedado, que nos habéis ido enviando. Vamos a intentar responderlas offline. Y hasta aquí el evento de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la doctora Aurora Barreto, a Sergi Barcons y a César Gonzalo por estar aquí hoy en nuestra segunda audición, en nuestra segunda audición de Audioforum. Y ahora nos despedimos de los que estáis en casa. Para los que estáis aquí, daremos paso al cóctel. Esperamos veros en las próximas ediciones de Audioforum. Os iremos informando de las próximas fechas y lugares a través de nuestras redes sociales, correo e email. Gracias.